Bienvenidos a un nuevo episodio de Antítesis en la revista Peninsular. En esta ocasión tenemos nuevamente a René Ramírez, quien es abogado, político y amigo de esta mesa. René, muchas gracias por estar por acá. Al contrario, mi estimado Luis, te agradezco mucho la invitación y también nuevamente felicitarte porque me ha quedado claro que gracias a ti, gracias a la producción, este espacio se ha convertido en uno de los espacios obligados de análisis y sobre todo de discusión de temas coyunturales. Entonces, los felicito ampliamente y agradecer la invitación. No, te agradezco mucho tus palabras, René. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la prisión preventiva oficiosa, tema que estuvo en discusión la semana pasada, pero igual reflexionar un poquito sobre la semana pasada, porque hubieron muchos sucesos que hicieron que tal vez las personas no pudiesen digerir todo lo que sucedió en tan pocas horas, ¿no? Tuvimos justamente la discusión de la prisión preventiva en la Suprema Corte, en el Senado tuvimos la discusión de la Guardia Nacional, que llevó ello a una discusión política sobre la suspensión de la Alianza Va por México, y luego todo esto se fue a tercer plano con la muerte de la reina Isabel, ¿no? Entonces, pues no hubo oportunidad para digerir bien qué estuvo pasando. René, ¿algún comentario que tengas sobre la discusión en la Guardia Nacional? Me parece una discusión muy interesante y me parece que engloba muchísimas cuestiones. Primera, creo que algo muy importante de señalar es esa necesidad que tiene la población de seguridad, de sentirse tranquila, y la realidad es que desde pues más de, ¿qué te gusta? 10 años, 12 años, los índices de violencia no han ido más que incrementando. Las situaciones se han ido incluso llegando a extremos de una violencia muy grave. Creo que el tema de la política pública en materia de seguridad, que consistió en una reforma, para quienes nos están escuchando y viendo, consistió en una reforma que envió el Ejecutivo Federal, o sea, el Presidente de la República, al Congreso de la Unión, o sea, tanto la Cámara de Diputados como senadores, en la cual, pues bueno, se determinó reformar diversas leyes, la ley de la Guardia Nacional, en la ley de la Administración Pública Federal, etcétera. En esa reforma se determinó o planteó que todo lo que tenía que ver con la organización y con la administración de la Guardia Nacional pasaría a manos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, como quien dice, pasamos de ser un órgano que estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Esto qué conllevó en el análisis? Pues bueno, uno, este modelo de seguridad es un modelo de seguridad eficiente, o sea, que pasáramos de una ciudad, pues, seguridad pública civil a una, pues hay que decirlo a todas las letras, militar o paramilitar. Y dos, si esto conllevaba alguna vulneración de derechos humanos, posiblemente, ¿no? A mí lo que me queda claro es que seguimos siendo una sociedad en la cual pensamos que una única institución, que solamente una institución sería la posible de darnos seguridad y de combatir la violencia. O sea, pues el ejército. La realidad es innegable. La mayoría de la gente, hay muchísimos datos y encuestas que nos reflejan que la gente confía muchísimo más en el ejército que en las policías municipales o las policías estatales, ¿no? Y ante el escenario de seguridad, pues me parece que esa fue la iniciativa, propuesta o solución, entre comillas, que veían como viable para combatir la inseguridad. Pero yo no coincido con ese análisis y creo que hay dos argumentos importantes. La primera me parece que es una falacia en términos de que, bueno, una mayor dureza, porque se ha comentado de que es una institución incorrumpible, una mayor dureza o pasarlo a una cuestión militar va a hacer que no exista corrupción en las instituciones de seguridad pública. Al contrario, lo que se necesita para saber si una institución es fuerte o es una institución que está conforme al Estado de Derecho, pues es primero la transparencia, la rendición de cuentas, que existe una fiscalización ciudadana de su actuar. Y me parece que turnarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional va a ocasionar el efecto totalmente contrario. Tanto es así que uno de los supuestos para no proporcionar información es seguridad nacional. Entonces, ahora todas las estrategias de seguridad o todo lo que tenga que estar relacionado con la Guardia Nacional podrá estar bajo el supuesto de no otorgarse la información. Entonces, no tendremos una seguridad pública más transparente, más fiscalizable, etcétera, ¿no? Que pueda realmente rendir cuentas de lo que está sucediendo. Y segundo, es, creo, ya un, digamos, hecho o una conclusión jurídica, que cuando existen personas relacionadas a la milicia, ¿no?, a los militares, en cuestiones de seguridad pública,
existe una tendencia al incremento a violaciones a los derechos humanos. No olvidemos que hace unas cuantas semanas, ya casi meses, se dio a conocer un informe por parte de la Subsecretaría de Gobernación en materia de derechos humanos con relación al caso Ayotzinapa, el tema de los jóvenes desaparecidos. Y se hizo, y si bien reprodujo muchas cosas de lo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había señalado, una de las afirmaciones en la que también coinciden con la Comisión y con este grupo de expertos es que participó un batallón del Ejército en la desaparición de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Pues que no significa necesariamente que estar en manos de esta institución pues sería correcto o incluso habría menos violaciones. O sea, violaciones a los derechos humanos van a existir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para quien no la conozca es el máximo tribunal que resuelve violaciones a los derechos humanos en nuestro continente, pues ha determinado que las tareas de seguridad pública no deben estar en manos de agencias militares. Tanto es así que pone ciertos parámetros. Ejemplo, que tiene que estar fiscalizado, ¿ok? Que tiene que haber una proporcionalidad en la medida. Hasta nuestra misma constitución política, nuestro máximo ordenamiento jurídico en nuestro país, señala que en tiempos de paz los militares tendrán que estar en los cuarteles. Entonces, no solamente es una medida que, uno, no va a combatir la inseguridad, dos, va a existir, y estamos seguros, porque eso ha existido desde que inició la guerra contra el crimen organizado, va a haber un incremento de violaciones a los derechos humanos, y tres, claramente es contraria a la Constitución. Pero me parece que ese es un análisis que tenemos como sociedad que hacer. Digo, entiendo la carga política de esta medida. ¿Por qué el gobierno federal ha apoyado sobremanera esta militarización de la seguridad pública? Pues porque es una medida popular. Si nosotros revisamos las encuestas recientes, la mayoría de la población, incluso más del 60%, apoya que el ejército se involucre en ese tipo de tareas. ¿Por qué? Y no tenemos que llegar a una conclusión casi cuasi científica del por qué. La gente está harta, cansada de ver que todos los días toman ciudades enteras, que todos los días viven extorsiones de los negocios, los cobros de piso, desaparecen personas. Entonces, evidentemente la población está cansada y ven como única medida que se inserte en la seguridad pública al ejército. Me parece que eso sí es importante que como sociedad reflexionemos. Por supuesto, el argumento del gobierno dice, es que es popular, y dos, es que los gobernadores me lo han pedido. Pero entonces le estamos restando la responsabilidad de los gobiernos estatales de mantener la seguridad. El estado de Yucatán es incluso un ejemplo de cómo una política pública en materia de seguridad puede tener éxito, pero la solución no está en lo nacional, la solución está en lo local. ¿Cuántas detenciones realizó la Guardia Nacional en materia de homicidios? 17. Entonces, quiere decir que no va a ser pues un órgano efectivo. Claro, las investigaciones le competen a la Fiscalía General de la República, pero entonces estás tú contradiciéndote en materia de competencias. Yo creo que es una medida lamentable. Estamos, creo que todos como sociedad, avalando el punitivismo en ese sentido, o sea, de que la mano dura va a solucionar la cuestión de inseguridad. Y sin duda, yo creo que este asunto llegará evidentemente al máximo tribunal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado anunció, bueno, la oposición en el Senado anunció de manera acertada que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma. Vimos que en la Cámara de Diputados también hubo muchísima discusión al respecto. Los elementos y los argumentos estaban del por qué no tenía que pasar, y aún así pasó. Creo que esas son unas grandes reflexiones que nos debemos de llevar. Habría que ponderar si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen una buena imagen ante la población, si tomar este tipo de decisiones de hacerlos ejercer tareas que no van de acuerdo a su naturaleza, si ello no va a afectar esta imagen positiva que tienen sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Valdría la pena ponderar si vale la pena ponerlo en riesgo, pensando ahorita que está en la discusión, que hay casos como el de una menor de edad, creo que fue abatida por la Guardia Nacional. El mismo día de la presentación de la iniciativa. Exactamente. Está el caso anterior en la presa La Boquilla, si no me equivoco, a una mujer manifestante también la ejecutaron presuntamente miembros de la Guardia Nacional. Entonces hay este tipo de casos que van a volverse más recurrentes y que naturalmente van a afectar la percepción que tenemos de las Fuerzas Armadas. Y que nadie duda de la solidez de esas instituciones. Es su jerarquía, su organización, toda la cuestión logística, evidentemente son muy eficientes,
pero hay que entender la naturaleza de su trabajo. Su trabajo es resguardar al país contra amenazas externas. Hay que entonces definir qué entendemos por seguridad pública. Mucha gente por seguridad pública entiende al policía que está en esa comunidad, entendiendo los problemas de esa comunidad, atendiéndolos. Yo creo que también hay que replantearlos. En los estados, ¿están entendiendo esta figura de la seguridad pública? Evidentemente muchos estados están cooptados, están arrebasados y piden ayuda al gobierno federal. Pero creo que es importante que suman sus competencias, que asuman sus responsabilidades y replanteen estrategias en lo local. Lo nacional no va a ayudar a disminuir los niveles de inseguridad, porque evidentemente estamos en otra esfera mucho más alta que no responde a las cuestiones locales. Salvo en casos, me imagino, extremos Claro. o donde simplemente la seguridad pública no tenga el control sobre ciertas zonas, como desafortunadamente hay en el país, ¿no? Totalmente. Y como mencionas, este es un tema que, bueno, ya superó el Senado y que ahora lo más probable es que se resuelva ante el máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte. Como pasó también con el tema de la prisión preventiva. La semana pasada, como mencionamos, fue otro de los temas importantes que se discutió ante la Suprema Corte. Pero vamos a empezar entonces. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida cautelar, o sea, es una medida que toman los jueces a la hora de un juicio para garantizar que la persona que está siendo juzgada no huya del país o huya del estado donde está siendo juzgada, que no vaya a atacar a víctimas o que vaya a atacar a testigos, para que haya control sobre este juicio, ¿no? Entonces, la prisión preventiva implica privarlo de su libertad, meterlo a la cárcel antes de que sea declarado culpable. Así es. Cuando empieza esta figura en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se pone en la Constitución con un catálogo de 6 delitos, si no me equivoco. En la actual administración aumenta en 14 o 19, la mayoría de ellos, antes eran como homicidios dolosos, todo, se añade secuestro, desaparición forzada de personas, delitos que tienen que ver con hidrocarburos, por ejemplo, delitos que tienen que ver con corrupción, lo cual es importante porque entonces esto se vuelve una medida tal vez para ejercer violencia política en contra de opositores. Y hay ahora un amplio catálogo de delitos con el que se podría aplicar esta medida, la prisión preventiva, la oficiosa, ahorita vamos a hablar sobre la distinción, y nada más enfatizar que es una medida que, de acuerdo a la ley, debe ser usada como último recurso, pero ha sido abusada. Se manejan los datos que el 40% de las personas que están en las cárceles en México actualmente no se les ha dictado sentencia, o sea, están en las cárceles sin que sean culpables necesariamente, y esto se debe a esta figura, ¿no? Entonces es una figura que vale la pena analizar. Y sobre ello hay dos, estamos con la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. René, ¿tú qué opinas de este concepto y si nos puedes ayudar con la diferencia entre las dos prisiones preventivas? Claro, hay que señalar que la prisión preventiva oficiosa surge durante el sexenio de Felipe Calderón en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, incluso el tema del arraigo, por ejemplo, ¿no? Otra figura también muy controversial. Hay que distinguir que la prisión preventiva es esa medida última en la cual se te restringe tu libertad, ¿no? Como ya muy bien explicaste, de manera me parece muy amplia. Cuando te dictan una prisión preventiva, pues es evidentemente la última medida que un juzgador tomará, porque nos señala la Constitución, pues tiene 3 objetivos: salvaguardar a la víctima, salvaguardar a la comunidad y evitar lo que en abogañol decimos la sustracción de acción de la justicia. ¿Qué significa esto? Pues que te vayas durante el proceso, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada? La oficiosa es aquella que dependiendo del delito que el Ministerio Público te está imputando, ¿qué significa eso? Del delito al cual se te está acusando, pues dependiendo de ese catálogo que establece la Constitución, nuestra Constitución Federal en su artículo 19, pues si te están imputando alguno de esos delitos, significa que se te impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa. O sea, pues como decimos coloquialmente, en automático. Y la prisión preventiva justificada es cuando, pues bueno, existen elementos para presumir que el imputado puede ser un peligro para la víctima, puede ser un peligro para la comunidad o los que intervienen en el proceso, o que existe la posibilidad de que se sustraiga, ¿no? O sea, de que pues pueda fugarse durante el proceso. Esas serían las dos distinciones de estas medidas, ¿no? Sin embargo, creo que para materia de este programa entraremos en discusión de una sola.
Sí, y decir es importante entender y discutir sobre este tema por por dos motivos, ¿no? El primero es que ninguno de nosotros, usted que nos está viendo, ni nosotros somos exentos de ser juzgados o de ser tratados bajo esta medida. Si nos llegan a imputar algún delito de los 19 que está allá, pensando en homicidios, pensando en secuestros, aunque seamos o no culpables, hay la posibilidad de que se nos prive de nuestra libertad por esta figura, ¿no? Entonces, vale la pena todos estar enterados que esto existe dentro de nuestro sistema jurídico, porque estamos dentro de la posibilidad de ser privados de nuestra libertad injustamente, ¿no? Y también nos ayuda a entender temas o casos que platicamos mucho, pero que tal vez no terminamos de entender, casos como por ejemplo el de Rosario Robles, casos como el de Murillo Karam, documentales como el de Florence Cassés, como el de Duda Razonable, que son gente que se vio privada de su libertad y que se volvieron víctimas de un sistema abusivo, ¿no? Que atentó contra ellos en su derecho a la libertad y en su presunción de inocencia. Entonces, ahora que entendemos un poquito qué es la prisión preventiva, vale la pena preguntarnos si es buena o mala, porque si bien hay una corriente jurídica que dice que está mal porque va contra los derechos humanos, vemos también que el gobierno federal ha defendido esta medida y ha pedido, de hecho, públicamente, aunque esto representa una presión injusta sobre los ministros de la Suprema Corte, les ha pedido que, no que legislen, ¿no? Pero que interpreten la Constitución en un sentido de que se mantenga esta figura. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, René? ¿Crees que es buena, mala? ¿Tiene cosas buenas? ¿Tiene cosas malas? Yo creo que es importante entender dos discusiones, la discusión jurídica y la discusión política que hay en torno a la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa, hay que recalcar. Lo que está en debate actualmente a nivel nacional e internacional, que hay que señalar, es esta figura en su carácter automático. Me parece que la prisión preventiva oficiosa ha sido abusada en diversos delitos, ¿no? Sin duda, me parece que lo que ha hecho la prisión preventiva oficiosa en muchos estados, sobre todo, por ejemplo, hemos visto recientemente documentales en ciertas plataformas, en estados como Tabasco, ¿no? En estados, por ejemplo, como Chihuahua, en la Ciudad de México incluso hay un tema del abuso a esta medida, en el cual con el simple hecho que te estén imputando ese delito, pues los jueces constitucionalmente estarían obligados a imponerle la prisión preventiva. Y esto ha conllevado una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y en algunos casos violaciones graves a los derechos humanos. ¿Por qué? Como tú muy bien planteaste, y hay que preguntarnos desde esta discusión primero jurídica. ¿Es correcto que la autoridad te prive de tu libertad, o sea, te detenga? Evidentemente te detendrá durante todo lo que dure el proceso. Aquí no se ha presumido tu culpabilidad, tu responsabilidad, no se te ha declarado culpable de absolutamente nada. Simplemente por una presunción y en el cual pues ya se llevó a cabo una audiencia, se te impone esa medida. Ahora, hay que recordar cómo llegamos a que te impongan una medida cautelar. Para esto tuviste que haber sido vinculado a proceso. Yo sé que suena tal vez para los que nos ven y nos escuchan como dicen, bueno, ¿qué es vinculación a proceso? Cuando tú te vas a un juicio, existe una audiencia en la que se va a determinar si de la investigación que realizó el Ministerio Público hay elementos o datos razonables. ¿Qué significa esto? No que exista toda la evidencia, simplemente que existan algunos indicios o datos de prueba que nos hagan presumir, uno, que se ha cometido algo, dos, que eso que se cometió es un delito, y tres, la probable, y hay que hacer énfasis, la probable responsabilidad o que el imputado o el investigado participó en ese delito. O sea, quiere decir que para que te dicten un auto de vinculación a proceso, pues no tiene que haber más allá de toda duda razonable. O sea, no significa que en ese momento te han encontrado culpable de ese delito. Simplemente pues, con un estándar mínimo, o sea, con pruebas mínimas, con datos de prueba mínimo, pues te vinculan a proceso. Y con eso es suficiente, si el delito está en el artículo 19 de la Constitución, que se te imponga la prisión preventiva de manera oficiosa, o sea, en automático. Pensando, por ejemplo, por eso Ricardo Anaya huye del país, ¿no? Porque cuando se le empiezan a imputar delitos probablemente relacionados con la corrupción, yo creo que él se huele que en cualquier momento lo pueden encerrar y dice patitas para que las quiero. Y yo creo que hay una reflexión obligada en torno a este aspecto jurídico de la discusión. Me parece que hay que ver los datos
de quiénes son las personas que están en prisión preventiva oficiosa. La gran mayoría son personas de escasos recursos, en situaciones de vulnerabilidad, personas de pueblos originarios, mujeres. Entonces quiere decir, no es una medida que ha resultado proporcional o efectiva en el combate a la delincuencia. Tanto es así que si nosotros vemos desde el sexenio de Felipe Calderón a la actual administración federal, pues no ha servido de nada en el tema de la atención de la seguridad pública. Es una falacia argumentativa decir que la prisión preventiva oficiosa nos ayuda a combatir la inseguridad. Lo que nos ayuda a combatir la inseguridad es la impunidad, disminuir la impunidad, hacer los procesos judiciales efectivos, que la gente vuelva a retomar la confianza en las instituciones como los ministerios públicos, como los jueces, como los magistrados. Eso te ayuda a combatir la inseguridad, pero no una prisión preventiva oficiosa, o sea, un encarcelarte de manera temporal hasta en tanto se resuelve tu asunto. Veamos los casos que hay. Personas que llevan 17 años, 15 años, 10 años en prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, me parece que es sistemático cómo la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos de manera sistemática. Y solo porque se presume que has cometido un delito. Y eso, como tú muy bien dijiste, ¿cuál es el grave riesgo? Cualquiera puede salir el día de mañana, estar yendo a su trabajo, estar en su domicilio y llega de la nada la autoridad ministerial y te acusan de alguno de los delitos que estén involucrados en el artículo 19 constitucional. Y con independencia de eso, hemos visto cómo jueces, es más, como les acabo de explicar con el tema de la vinculación a proceso, hay jueces que ni siquiera analizan la razonabilidad de los datos de prueba. Dictan el auto de vinculación a proceso y vámonos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos creado una sociedad y hemos consolidado, que es lo que más duele, una sociedad que ve en la prisión preventiva una efectividad de justicia. No estamos impartiendo justicia en ese momento. La prisión preventiva oficiosa no es una declaración de culpabilidad, ni solamente los culpables llegan, como les han dicho, ¿no? O me parece que en la sesión de la Suprema Corte, cuando se discutió ese tema hace unos días, decían, es que, y una ministra hizo un desafortunado comentario, es que los delincuentes tienen que estar en la cárcel. A ver, pero hasta ese momento, nadie ha decretado su responsabilidad, su culpabilidad. Entonces creo que hemos tenido esta parte. Y con relación a la cuestión política, sin duda, no dudo que exista una utilización política de la justicia. Lo hemos visto, no en este sexenio nada más, decir lo que ha sido nada más en este sexenio es tener una corta visión. Todos los anteriores, todos los presidentes de la República llegan y pareciera que se ha vuelto una tradición política de perseguir a alguien de la anterior administración. Sí. Entonces, y perseguirlo, y le imputan delitos que sean graves para que tengan una prisión preventiva oficiosa. Me acabas de decir un caso, ¿no? El caso, por ejemplo, de Rosario Robles. En ningún momento se encontró culpable de nada. Estaba en prisión preventiva nada más. Pero ya tenemos, por ejemplo, el caso del actual fiscal general de la República, de su cuñada, cierto, que estaba en prisión preventiva oficiosa. Sí. A pesar de ser una señora de la tercera edad, que simplemente estaba auxiliando a su esposo que estaba pasando en un aspecto médico grave y la acusaron de homicidio doloso. Y entonces, díganme si esa figura resulta efectiva. Me parece que no. Parte de lo que había visto es que se amplía el catálogo para desincentivar la comisión de estos delitos, pero tampoco se ha visto en la realidad que ello haya impactado en que hayan menos o más delitos sobre esto, ¿no? Entonces, definitivamente es una medida que en principio muestra cosas más negativas que positivas, aunque también habría que ver que dentro de todo el proceso de hacer justicia, no solo está de parte lo legal, ¿no? También hay que tomar en cuenta que el operativo pesa, ¿no? Los ministerios públicos, las fiscalías recurren a estas medidas para cumplir su trabajo, porque ellos tienen un objetivo que cumplir, ¿no? Tal vez desde un enfoque jurídico de abogados las formalidades vayan a importar, pero desde un punto de vista, desde alguien que tiene que procurar la justicia o hacerla valer en la calle, tal vez las formalidades no importan nada como poder hacer que una persona mala, una persona que va contra la sociedad pueda estar pues privada de su libertad.
tirando un poquito a abogado del diablo, ¿no? Sobre ello mencionar que en el marco de esta discusión hubieron varios medios de comunicación que hacían listas de Sí. criminales de alto perfil, feminicidas, narcotraficantes que quedarían en libertad si se discutía esta medida, ¿no? Entonces, bueno, ya quedamos si es buena o mala. Yo igual coincido en que tiene aspectos más negativos que positivos, pero también entiendo que desde un punto de vista de procuración de justicia o de la justicia de calle, no de juzgados, puede ser una medida que sea útil dadas las condiciones que hay en el país, ¿no? Eh, Ahora preguntar o pasar al siguiente nivel si es convencional o no. Convencional significa que vaya de acuerdo a los tratados que ha suscrito México, que ha firmado México con otros países, particularmente en materia de derechos humanos. Entonces, dentro de la discusión que hubo en la Suprema Corte era ver si esta medida de la prisión preventiva oficiosa que está dentro de la Constitución iba en contra de los tratados internacionales, y básicamente el consenso general fue que efectivamente era inconvencional, aunque no por ello significara que la iban a eliminar. René. Sí, yo creo que también hay que distinguir que en esos días hubo una discusión muy acalorada en nuestro máximo tribunal, en la Suprema Corte, sobre dos asuntos relacionados a la prisión preventiva oficiosa: una acción de inconstitucionalidad y un amparo. Ahora bien, la discusión que iba, como fue la más pública y la más discutida, fue esta famosa acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad planteaba: la prisión preventiva oficiosa, o como le hemos llamado aquí en este programa, automática para efectos ilustrativos, es contraria o está conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Desafortunadamente la discusión, no sé por qué, la llevaron a decir si la Constitución, nuestra Constitución de México, era contraria a derechos humanos. Y esa no es la discusión. La discusión era la figura. Si bien esa figura está o tiene un sustento en el artículo 19 constitucional, la discusión era esa. La discusión era saber si la figura per se, porque recordemos que existen leyes como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para del que nos escucha y nos está viendo, el Código Nacional de Procedimientos Penales es la ley que rige todo el proceso penal. Entonces, era saber si en ese código el artículo de la prisión preventiva oficiosa vulneraba o no tratados internacionales. Y tampoco olvidemos algo que parecer se nos ha olvidado bastante y lo hemos pasado desapercibido. Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal del continente en esta materia, tiene un asunto contra México. Se llama Tempatzle-Tecpile versus México. Este caso tiene que ver con dos personas que fueron acusadas por un delito grave, y entonces pasaron décadas, una década en prisión preventiva oficiosa, sin que se resuelva su situación jurídica. ¿Qué quiere decir? No habían resuelto si era culpable o inocente, simplemente llevaban ahí diversos años. Este asunto llega a la Corte Interamericana y actualmente ya tuvimos una audiencia en la cual, pues bueno, se tuvo que analizar toda esta parte, ¿no? Llevaron incluso peritos expertos, estuvo por allá el ministro en retiro de la Suprema Corte, el ministro Cosío, varias personalidades muy interesantes del mundo académico, incluso estuvo el doctor Arturo Bárcena de la Suprema Corte, el director de la Escuela Judicial Federal. O sea, todos mandaron a sus propios expertos para analizar. Lo que podemos ver y presumir es que hasta la Corte Interamericana dirá que la prisión preventiva oficiosa pues es contraria a los estándares de una detención. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un órgano te va a detener y te va a restringir de tu libertad, o sea, te van a poner en una prisión preventiva, pues tiene que haber, uno, que sea proporcional; dos, que esté justificado, y esta es la palabra clave, justificado, y que sea una medida idónea. Si no tiene ninguna de esas tres características, pues entonces estarías vulnerando diversos tratados internacionales. Ejemplo, número 1, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Número 2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? O sea, también diversos ordenamientos en la materia que tienen que ver pues con todas las obligaciones internacionales que tiene nuestro país con este tema. A mí me parece, en mi muy particular punto de vista, que la prisión preventiva oficiosa no respeta los estándares internacionales en materia de derechos humanos cuando hablamos de cómo te van a restringir tu libertad. Es punto.
Pasando así es convencional, ¿no? Que ya vimos que no. De hecho, haciendo hincapié sobre ello, normalmente cuando pensamos en sentencias que van a emitir órganos internacionales, les damos poca importancia porque usualmente los órganos internacionales no tienen esta capacidad de hacer que los estados cumplan lo que les están recomendando, lo que están haciendo. Pero históricamente las sentencias que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí han generado cambios dentro del sistema jurídico mexicano, ¿no? Entonces vale mucho la pena tener en cuenta que hay una sentencia de por medio y que de hecho esta sentencia fue clave para que se discuta justamente ese tema en estos días en la Suprema Corte y también es clave para que, bueno, adelantándonos un poquito, no se llegó a una resolución ahorita, pero es clave para entender que pronto se va a volver a tocar ese tema, esperando antes de que la Corte Interamericana emita una sentencia en contra de... Creo que eso es lo más interesante de este tema, del tema de la Corte Interamericana. Todo el mundo se ha preguntado, bueno, ¿y si encuentran a México pues culpable, bueno, no culpable, ¿no? Si sentencian al Estado mexicano, ¿cuál va a ser el efecto de la sentencia? Ya existen precedentes ante la Corte Interamericana de cómo si existe alguna figura en su ordenamiento interno, o sea, en su propia constitución, recordemos que la Corte Interamericana es una corte de carácter internacional, bueno, en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿qué es lo que va o qué efecto tendrá? Muchos han llegado a la conclusión de que posiblemente el efecto sea que se le ordene al Poder Legislativo mexicano pues que reforme una constitución, ¿no? Esto es algo delicado y esto es algo de incluso pues fuerte, ¿no? Soberanía, ¿no? Pero pues pudiera ser que la Corte Interamericana ordene la eliminación de esta figura en nuestra Constitución. No lo sabemos, hasta ahorita yo no tengo elementos para afirmarlo, pero pues dentro de los criterios de opinión y otros colegas juristas, uno de los que están anticipando es, bueno, ¿y qué va a pasar si en la Corte este asunto no se debate o si este asunto pierde en la Suprema Corte y falla en contra de México la Corte Interamericana? Pues ya estaría obligado, por así decirlo, el Congreso de la Unión en tener que armonizar nuestra legislación interna. No sería la primera vez, recordemos con un famoso caso, Rosendo Radilla contra México. Gracias a ese caso, mucha de la ley de amparo y todo lo que tiene que ver con el juicio de amparo se transformó completamente. Entonces, no sería la primera vez en el cual se nos ordena la modificación de alguna cuestión interna, pero sí sería la primera vez que le ordenarían al Estado mexicano modificar su constitución. Bueno, una vez coincidiendo coincidiendo en que hay muchos argumentos para poder afirmar que sí es inconvencional, aunque cada quien tendrá su opinión fundamentada, pero coincidimos en que lo más probable es que sí sea inconvencional. Vamos al siguiente punto del debate, ¿no? Porque entonces ya quedamos si es buena o mala, que de hecho sobre si es buena o mala socialmente solo dos ministros le entraron al quite, que fue el ministro Saldívar, que mencionó lo que tú dices, que los más afectados son personas con vulnerabilidad económica y mujeres. En mujeres, un dato muy interesante, en general la población carcelaria, el 40% está en la cárcel sin ser sentenciado por esta figura de prisión preventiva. En cuestión de mujeres sube a 50%, es un área claro. vulnerable, perdón. Que es lo que decía el ministro Saldívar, vamos a dejarnos de tonterías y socialmente esto está haciendo daño y tenemos que trabajar sobre ello. Sentido contrario, la ministra Yasmín Esquivel, ella opina lo contrario, ella dice que es bueno porque la situación en los estados es muy difícil y se necesitan este tipo de medidas para contener la seguridad, ¿no? Pero la mayoría de los ministros se fue por temas, la parte de la Suprema Corte es entendible, ¿no? Se fueron por temas más técnicos jurídicos en cuanto a supremacía, o sea, ¿qué es más importante, tratados o constitución? Y muy interesante, si la constitución puede contravenirse a sí misma, ¿no? Si un precepto constitucional puede ser inconstitucional. Y más aún, ¿qué facultades tiene la Suprema Corte, que es el máximo órgano de interpretar la Constitución? ¿Qué facultades tiene para hacerla valer? Porque la mayoría de los ministros pudieron haber estado pudieron haber estado a favor de que era inconvencional, pero no se sintieron facultados para poder modificar la Constitución, trayendo palabras del ministro Pérez Dayán, cuando dice que no está facultado para arrancarle páginas a la Constitución, ¿no? Hacia ese sentido iba un poco la discusión. ¿Tú qué opinas del debate que hubo en el Pleno? Bueno, hay que recordar que hace unos días nuestra Suprema Corte discutió el tema y me parece muy interesante cómo la Corte se dividió en dos grandes segmentos. Primer segmento, aquel que dice no podemos estudiar este asunto de fondo y no podemos fallarlo, o sea, no podemos resolverlo a favor porque
pues estaríamos diciendo que nuestra Constitución es contraria a sí misma o incluso a tratados internacionales y que eso no puede hacer el máximo tribunal. Y el otro lado, que es como el que yo creo y yo coincido con su análisis, que decía, a ver, el debate no está si la Constitución o un artículo constitucional es inconstitucional en sí mismo, ¿no? Y me parece bien interesante cómo la discusión fue muy agresiva, creo, en algunos aspectos, ¿no? Sin duda, me parece ser que varios análisis fueron muy interesantes. Por ahí, el que introdujo la discusión fue el ministro Lainez Potisek, que diría, a ver, vamos a dejarnos de cosas que no tienen nada que ver con el debate, y aquí está en cómo podemos resolverlo o cuál es la metodología o el mecanismo para resolver este asunto sobre la prisión preventiva oficiosa. La realidad es que no podemos entender a la Constitución en artículos aislados, o sea, decir, ahí está el artículo 133, ahí está el artículo está el artículo primero y ahí está, no, hay que entenderla como un todo. Entonces, si nosotros entonces hacemos una lectura armoniosa, orgánica de la Constitución, vamos a encontrar que no podemos aplicar un artículo y desaplicar o inaplicar otro. Me parece que ahí debe ir. No podemos entender todos los demás artículos. Si en el primero te dice que todos los mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Punto. ¿Qué quiere decir? Bueno, algo muy importante, el artículo 19 de la Constitución, que es en donde está la prisión preventiva oficiosa, nunca nos define qué significa prisión preventiva oficiosa. Siempre se ha sobreentendido que es automática. Me parece que el consenso que hay en la Corte es, pues antes de señalar que la prisión preventiva es inconvencional o pronunciarse sobre que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los tratados internacionales, pues primero vamos a definir qué se entiende por oficiosidad, ¿no? Y me parece bien interesante, no recuerdo el nombre del ministro, nada más déjenme un segundo, fue González Alcántara Carrancá, que fue el que dijo, a ver, cuando hablamos de oficioso, significa que no que se resuelve en automático, sino que nadie lo tiene que pedir, y que al contrario, el juez de control, o sea, el juez que conoce esos asuntos penales, pudiera en dado caso, pues vamos a analizar de una vez si la prisión preventiva es una medida idónea y proporcional. Me parece que esa sería una discusión pues sana, no sería evidentemente lo que muchos coincidimos, pero pues sí pudiera generar consenso. Recordemos que se necesitan al menos 8 votos para que esto pueda pasar y tenga efectos generales. O sea, imagínense, como decimos los abogados, se expulsa del ordenamiento jurídico, o sea, se remueve y se deja sin efectos la prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, y algo muy importante que aclarar, cuando la Corte analizó el tema, dijo que nosotros resolvamos estos asuntos de prisión preventiva no significa que en automático saldrán todas las personas en prisión preventiva oficiosa. Ya en su momento, los defensores, todas las personas involucradas podrán solicitar a título particular sobre la modificación de la prisión preventiva. Y los jueces, ante esas peticiones, resolverán lo conducente, siempre justificando de que esta persona esté en prisión preventiva o no, pero no tendrá esos efectos. Recordando nada más que antes de que iniciara el debate, que inició el lunes de la semana pasada, lunes fue 9 de septiembre, se prolongó luego a martes y se cerró el jueves. Antes del lunes, la expectativa justamente era que la prisión preventiva en general, ya sea justificada y oficiosa, se iba a eliminar. Por eso lo que le contábamos de los medios de comunicación que hacían estos listados de criminales que iban a salir fuera, muchos de ellos era bajo la prisión preventiva justificada. Es hasta la sesión del Pleno donde el ministro Luis María Aguilar dice con todas las palabras, no, estamos hablando de que vamos a eliminar o buscamos quitar la prisión preventiva oficiosa, pero la justificada se queda, haciendo esta lógica de que es necesaria para la impartición de justicia y pues otros argumentos que podrán ser que cada quien podrá tener su opinión sobre ellos. También mencionando un poquito de la postura del ministro Saldívar, que se me hace muy interesante, que él trae a colación
la reforma de derechos humanos del 2011, específicamente el principio pro persona, ¿no? Exactamente. Que lo que el ministro dice no es que tal artículo sea más importante que tal artículo, sino es que después de la reforma que hubo en el 2011 a la Constitución, donde la columna vertebral, bueno, para empezar se cambia de forma, o sea, de formalidades, de que si esto es más importante que esto, a contenidos, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que se está diciendo, como mencionabas, de que no es por artículo, sino es el contenido y el marco constitucional de derechos humanos que se unen a los tratados, ¿no? En el 2011, derechos humanos se vuelve la columna vertebral, y en el artículo primero, párrafo segundo, se establece el principio pro persona, que significa que la autoridad en materia de derechos humanos debe tomar las acciones que garanticen una protección más amplia a los ciudadanos. Entonces, dice el ministro Saldívar, bajo este enfoque tenemos que adaptar toda la Constitución hacia estos principios, y entre ellos implicaría, el ministro Saldívar sí es más radical en cuanto a que hay que quitar la figura de prisión preventiva porque está chocando, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta postura? Me parece que el ministro Saldívar, para quien tenga la oportunidad de ver esa sesión del Pleno de la Suprema Corte y vea la intervención del ministro Saldívar, va a encontrar una clase de derecho constitucional, derecho procesal constitucional. No nada más me gustó cómo hace esta interpretación de, a ver, toda la Constitución la tenemos que entender como una sola, y tenemos que, si bien no tenemos facultades para declarar la misma Constitución como contraria a sí misma, pues sí tienen facultades para proteger derechos humanos, tienen facultades para interpretarla. Y dijo, vamos a interpretarla en un sentido de carácter amplio, que proteja los mayores derechos humanos. Y ahí me parece bien interesante cómo cierra su intervención diciendo que nadie había visto de los ministros, aparte le señala a todos, yo he visto, dice, que a la cara de las mujeres que están en prisión preventiva años esperando una sentencia. Y ellas lo que tienen es desesperación y han dejado de creer en su sistema de justicia. Entonces, me parece, y incluso concluye, si este tribunal es realmente un tribunal constitucional, se tiene que tomar en serio su papel. No, dando evidentemente, yo creo que pues un comentario para todos los ministros que estaban diciendo, o argumentos falaces, o incluso me dio mucha pena que en particular dos ministras y un ministro dieron una calidad argumentativa no digna de nuestro máximo tribunal, ¿no? Yo me retomaría comentarios bien interesantes de la ministra Margarita Ríos Farjat, muy interesantes, porque decía, y quiero citarla, la política criminal y de procuración de justicia no deben fincar su éxito en el uso extendido de una figura que debe ser excepcional. ¿Qué es lo que nos dice la ministra Ana Margarita Ríos Farjat con esto? A ver, no puedes decir que la prisión preventiva oficiosa es tu herramienta única para combatir la violencia. O sea, porque decir eso es decir, pues lo voy a usar en todos los casos y no en la excepcionalidad que requiere. O sea, la prisión preventiva oficiosa no se la tienes que imponer a todos. Tienes que analizar caso por caso. E incluso la ministra Ana Margarita señala, oye, desde el 2013 la Corte Interamericana declaró contraria y violatoria a los derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa. Entonces, estás basando una política criminal y de seguridad pública en una medida que es excepcional y que es la última de todas. Y segundo, y me parece que esta es una de las grandes críticas, me parece, si uno lee entre líneas de esto que mencionó, es una crítica al Estado mexicano. Y señala, y cito, por una parte el Estado mexicano suscribe tratados internacionales, reforma la Constitución en materia de derechos humanos en 2011, y por otra, desde 2008 sostiene una prisión preventiva automática, haciendo o señalando pues un tipo de hipocresía del Estado mexicano de que, oye, ¿de qué sirve que estés suscribiendo más de miles de tratados en materia de derechos humanos si lo que has estado haciendo a nivel interno es vulnerarlos? Sí. Entonces, me parece que esas manifestaciones sobre cómo piden congruencia con los derechos humanos es importante, y el problema es que hemos caído en que los derechos humanos se han convertido en un discurso político, en un discurso de que sí, los derechos humanos, pero más allá de manifestaciones, más allá de afirmaciones, en los casos concretos no están. Tanto es así que tenemos que ver, uno si quiere medir la calidad de su ciudadanía, la calidad de su gobierno, veamos las cárceles. Si las cárceles o los centros de reinserción social están en condiciones dignas y sirven para lo que deben de servir, que es reinsertar
a las personas que cometieron un delito, a la sociedad, pues quiere decir que estamos funcionando. Sobre ello, una reflexión retomando el concepto de punitividad que habías mencionado, que efectivamente tenemos como sociedad, por ponerlo de una forma un poco dramática, sed de sangre, ¿no? Vemos que alguien puede ser un presunto culpable, y lo que queremos es un castigo, Sí. que va en contra de la filosofía o de las ideas de reinserción social, ¿no? O sea, lo que Exactamente. busco es enseñarle a una persona cómo puede volver a ser social, pero si mi enfoque nada más es castigo, entonces se vuelven muy atractivas todas estas medidas. Retomando un poco lo de los documentales, el de Duda Razonable, que es de unos tabasqueños que agarran presuntamente de manera injusta y se les imputan secuestros y pues llevan mucho tiempo privados de su libertad, se pone en un contexto en el que los gobiernos buscan dar resultados con respecto a cierto tema Claro. de seguridad, y pues mucha gente inocente se va a las cárceles para poder justificar ello, ¿no? Y yo creo que, y perdona que te he interrumpido, creo que también hay que hacer, y hay que manifestarlo, y lo digo con responsabilidad. Yo he visto que en el gobierno estatal, o sea, aquí en el estado de Yucatán, al menos en esta nueva administración de la Fiscalía General del Estado, sí he visto un cambio en el sentido de una profesionalización en la investigación de los delitos. Tanto es así que la prisión preventiva oficiosa no se ha convertido en lo más recurrente de los delitos imputados a nivel local. Pero el problema es cuando sucede lo contrario. El problema es cuando utilizan la prisión preventiva oficiosa para señalar que están siendo efectivos, que están combatiendo el crimen, que están metiendo a personas responsables a la cárcel, cuando no es así, es una medida cautelar, no se ha resuelto ni su culpabilidad, ¿no? Eso me parece muy importante, y creo que algo que también en lo que derivó el debate fue, ¿qué es más importante? ¿O qué debemos aplicar con mayor rigurosidad? ¿La Constitución o los tratados internacionales? Y me parece que quien les cayó a todos la boca en su intervención fue la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que dijo, a ver, ya en esta época no puede dar cabida a que la Constitución es más arriba que otra. Ambos tienen la misma jerarquía y hay que interpretarlo en un sentido, exactamente, en un sentido de una protección amplia y eficaz de los derechos humanos. El proyecto, a fin de cuentas, se retira, ¿no? Bueno, ambos proyectos, porque comentábamos que eran dos discusiones. Ambos proyectos se retiran, enfocándonos en el del ministro Luis María Aguilar, porque es el que tuvo mayor notoriedad pública, presuntamente bueno, no presuntamente, porque fue muy claro, él dijo, ante la falta de consenso, o mejor dicho, ante las observaciones que ya tengo, permítanme retirar, genero uno nuevo y lo vuelvo a presentar, lo cual está muy bien, porque si se hubiera votado, se hubiera desechado, el tema hubiera ido para más, ¿no? O sea, digo, no se hubiera tocado por mucho tiempo. Entonces, se retiró y esperamos que en los próximos días se vuelva a retomar. Sobre ello, hay una aparente operación de dos lados, una aparente operación del ministro Saldívar para salvar el proyecto y que el tema siga vigente, y una aparente operación de presidencia para hacer que ese tema no pase. ¿Cuál es tu visión sobre esta? Creo que has dicho algo que me parece muy interesante, ¿no? Recordemos que nuestra Suprema Corte no está exenta de incursiones políticas, es una realidad, ¿no? Tanto es así que el documento con el cual resuelven los casos se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es normal. Ahora bien, me parece bien interesante como algo que acabas de decir, el ministro Saldívar, como en su calidad de presidente, ha hecho público que el tema de la prisión preventiva oficiosa, lo ha hecho incluso meses antes de que el asunto se fuera a resolver en la Suprema. Es hasta parte de su proyecto personal como figura política, ¿no? Hay que recordar que incluso él ordenó que el Instituto de la Defensoría Pública Federal, o sea, los abogados públicos federales, cuando no tienes dinero y no tienes cómo pagar a un abogado, esos son los abogados que te dan de oficio públicos, acudieron al penal de Santa Marta, Catitla, un penal de mujeres, para, pues bueno, auxiliarlas y promover todo lo que puedan para, pues, poder auxiliarlas, ¿no? O sea, es un tema que el ministro Saldívar tenía desde el inicio. Y me parece bien interesante cómo, a pesar de lo que se le ha criticado, de ser muy, pues, ad hoc o incluso ser muy accesible con las peticiones de la Presidencia de la República, en este caso no fue así. Tanto así que desde el primer momento en que se señaló que iba a discutir este asunto, él fue enfático de que la Corte iba a ser independiente y autónoma en su decisión. Y me parece interesante cómo dentro de la discusión, uno de los que
dentro del debate, el que más insistió en que tenían que llegar a un consenso fue Saldívar. Ahora, me queda claro que el ministro Luis María, que fue el que propuso ese proyecto de sentencia, hizo lo que tenía que hacer alguien que quiera que este tema subsista. A ver, oye, si votamos ahorita no íbamos a alcanzar la mayoría de votos y pues va a perder y va a ser un escándalo, ¿no? Un escándalo porque ahí viene una sentencia internacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Y de hecho lo dijo la ministra Norma Lucía Piña Hernández. ¿A qué nos vamos a esperar? ¿A que la Corte Interamericana nos falle en contra? Entonces, ¿y dónde quedó la responsabilidad de la Suprema Corte? Fantástica frase. Y me parece que eso justamente es lo que está intentando Saldívar. Recordemos que Saldívar está próximo a irse como que no presidente. quede esa mancha en su... Exactamente, que no quede esa mancha. Yo veo y percibo una operación política en favor de eliminar el tema de la prisión preventiva oficiosa, utilizando evidentemente a sus colegas con los que más ha podido trabajar diversos asuntos. Y me parece, a mí sí me pareció muy lamentable el comunicado de la Presidencia de la República. Mediante Secretaría de Gobernación y Consejería Jurídica. Mediante la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia, en el cual, pues bueno, señalan que la Corte va a eliminar y que va a imperar el crimen, o sea, con una serie de cuestiones que eran totalmente falsas, ¿no? En ese comunicado yo lo sentí muy desafortunado porque era una oportunidad en el cual un gobierno de izquierda, pues combatir el punitivismo que los gobiernos de izquierda tanto han velado por combatir. Entonces, sí me pareció muy desafortunado, además de muchísimas falsedades dentro del comunicado, pero bueno, creo que fue importante esta operación política del ministro Arturo Saldívar, porque todos los medios de comunicación, e incluso los famosos pasillos de chisme, señalaban que ese día se iba a votar y que ese día se iba a resolver. Y me pareció que la operación política de Saldívar en contra de las presiones del gobierno federal lo ayudaron a que no se votara y a generar un consenso o una forma en que pudieran lograr los más de 8 votos. Ganó aire hasta cierto punto, ¿no? Me llama mucho la atención que el presidente, siendo un político que critica tanto a los conservadores, forme un bloque conservador dentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que básicamente se ha ido sobre 4 ministros específicos. También me llama mucho la atención que un gobierno que se ha centrado tanto en promover amnistías, en promover indultos, en la acción haya ampliado el catálogo de delitos en los que se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa, lo cual implica que más gente va a irse a la cárcel de manera injusta, ¿no? Entonces ahí hay una discordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y finalmente se me hace un poco cínico, es dura la palabra, pero es dura la situación, que el presidente critica a la Corte y le dice que no puede tratar el tema y eliminar la prisión preventiva oficiosa porque implicaría salir de sus funciones y desequilibrar el balance de poderes. Cuando él mismo, en los mismos días, confesó haber ejercido presión sobre la Suprema Corte de Justicia para que dictaran su resolución en un sentido. Aún más, confesó haber hecho una operación en discusiones pasadas porque dice en un punto, en una de las mañaneras, dicen en algún punto en alguna de las mañaneras que se arrepiente con los ministros que propuso, ¿no? Que eran 4. Que se arrepiente con los ministros que propuso porque ahora le era más difícil que impedir que lleguen a mayorías. ¿Qué es lo que estábamos platicando la vez pasada, ¿no? Sobre si el presidente tenía o no tenía mayoría en la Suprema Corte, y coincidimos en que tal vez no tenía mayoría, pero tenía suficientes para que no hubiera una mayoría en su contra. Y él lo confesó ante todo el país, ¿no? Entonces ahí hay claras muestras de que efectivamente igual no es como que no lo supiéramos, pero él lo admite como si no hubiera ningún problema y luego argumenta en contra diciéndole tú no puedes porque tú no puedes ejercer presión ni romper este equilibrio de poderes, ¿no? Sí, claro, y creo que para finalizar, creo que algo que nos debe llevar como una reflexión y conclusión para todos en general es el incremento del populismo punitivo, ¿no? ¿Qué vamos a entender por populismo punitivo? ¿Cómo se está volviendo tan popular aumentar penas, cárcel, la mano dura? Y eso nos lleva a un análisis erróneo. Lo que significa es que las instituciones no están funcionando. Tanto es así que pensamos que la exigencia o la dureza es la solución. Retomemos entonces, ¿qué está pasando? El problema no son las penas, el problema son las políticas de prevención del delito, la atención a los delitos. Yo creo que nos estamos yendo a una corriente muy delicada, estamos cruzando un umbral
muy delicado donde no hay marcha atrás. Es claro los ejemplos, los estados con los códigos penales más amplios y más grandes son los estados más autoritarios. Entonces me parece que como sociedad tenemos que reflexionar hacia ese punto y evidentemente me parece que aquí los primeros que tienen que ser los que van a frenar esa contención social de un populismo punitivo tienen que ser los políticos, la clase política, no porque una medida sea popular es correcta. Entonces yo creo que es una reflexión que tanto como en el tema de la Guardia Nacional como el de la prisión preventiva tenemos que llevarnos. Solo para añadir y retomando un poco, hay que tener cuidado con esta postura de estar a favor del punitivismo, porque ninguno de nosotros está exento a ser sujeto o a ser tratado injustamente y en contra de nuestros derechos humanos por estas figuras. ¿Algo más que quieras añadir, René? Nada más reiterar mi agradecimiento y espero que esos sean temas que le interesen muchísimo a la población. Yo estoy seguro que sí. Les agradezco mucho a ustedes por ver este programa. Te agradezco mucho, René, por tus ideas y por tus reflexiones. Le agradezco mucho a la revista Peninsular, don José. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo de vuelta. Y pues esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos para la próxima.